Vamos a ingresar ahora en la temática de las vías racionales del conocimiento de Dios. A la capacidad o deseo natural de conocer a Dios responde en el hombre un dinamismo de razonamiento que lo conduce paulatinamente hacia la demostración de su existencia. La teología, lejos de rechazarlo como una forma de idolatría, sería la mentalidad de Karl Barth, asume los esfuerzos de este itinerario racional hacia Dios, así como en general la religión asume las riquezas de la cultura humana. Este esfuerzo de la razón humana, remontándose más allá de la teología medieval, hunde sus raíces en la misma Sagrada Escritura y ofrece algunas realizaciones particularmente bellas en los primeros pensadores cristianos, los padres de la Iglesia. En su catequesis del 14 de noviembre del 2012, una de sus últimas catequesis, el Papa Benedicto XVI abordaba esta temática situándola en el contexto de la cultura actual. La descripción que allí ofrece es un apretado resumen del proceso que ha llevado a la negación de Dios en muchos de nuestros contemporáneos, el fenómeno del ateísmo. Desde la Ilustración en adelante, dice, la crítica a la religión se ha intensificado. La Ilustración, tomada aquí como punto de partida, es esa filosofía hegemónica en el siglo XVIII que exalta la razón humana, oponiéndola muchas veces a la fe. La historia, sigue Benedicto, ha estado marcada también por la presencia de sistemas ateos, en los que Dios era considerado una mera proyección del ánimo humano, un espejismo y el producto de una sociedad ya adulterada por tantas alienaciones. Un claro ejemplo lo encontramos en el pensamiento de Feuerbach. El siglo pasado, además, ha conocido un fuerte proceso de secularismo caracterizado por la autonomía absoluta del hombre, tenido como medida y artífice de la realidad, pero que se ve empobrecido por ser considerado como criatura a imagen y semejanza de Dios. Por eso el horizontalismo propio de esta concepción, contrario a la tradición judeocristiana y a la revelación, obviamente. En nuestro tiempo se ha verificado un fenómeno particularmente peligroso para la fe. Sigue Benedicto, existe una forma de ateísmo que definimos precisamente como práctico, en el cual no se niegan las verdades de la fe o los ritos religiosos, sino que simplemente se consideran irrelevantes para la existencia cotidiana, desgajados de la vida, inútiles. Tenemos entonces la Ilustración del siglo XVIII a la base del ambiente cultural que respiramos hoy, el ateísmo, el secularismo y la indiferencia respecto de la fe en la vida cotidiana, o la irrelevancia de la fe, y esto último afecta a ateos y creyentes, como el materialismo, como el consumismo. Es la plataforma actual para el planteo de estas vías racionales para el ascenso hacia Dios. El Papa Benedicto continúa su catequesis constatando que los totalitarismos y las crisis de valores de nuestra civilización, relativismo, nihilismo, etc., tienen su raíz en esta reducción del hombre a lo intramundano. En realidad, dice, el hombre separado de Dios se reduce a una sola dimensión, la dimensión horizontal, y precisamente este reduccionismo es una de las causas fundamentales de los totalitarismos que en el siglo pasado han tenido consecuencias trágicas. Se refiere a las guerras, a las grandes guerras, así como de las crisis de valores que vemos en la realidad actual. Ofuscando la referencia a Dios, se ha oscurecido también el horizonte ético para dejar espacio al relativismo y a una concepción ambigua de la libertad que, en lugar de ser liberadora, acaba vinculando al hombre a ídolos. Desde esta reflexión del Papa Benedicto,
podemos ya intuir la importancia que tiene el empeño en superar esta reducción de la vida del hombre a su dimensión horizontal y en particular el esfuerzo que comporta el ascenso de la razón humana hacia el reconocimiento de la realidad de Dios. Este reconocimiento, si se realiza con éxito, no puede dejar de involucrar toda la vida, elevándola más allá de sus necesidades e intereses intramundanos. En esta lección nos interesa recalcar que los caminos que conducen al conocimiento racional de Dios, incluso al hombre de hoy con todos sus condicionamientos, aunque fueron particularmente desarrollados en el medioevo, están ya presentes en la enseñanza de los padres de la Iglesia, como nos lo muestran autores de la categoría de San Agustín y de San Juan Damasceno. En concreto, el acceso racional al conocimiento de Dios ha sido intentado mediante tres clases de argumentos. El que conocemos comúnmente como argumento ontológico es en realidad un argumento de orden gnosiológico, ya que parte del pensamiento humano. La gnosis, en griego, es el conocimiento. El argumento llamado psicológico, o mejor, antropológico, parte, en cambio, del hombre mismo. Y finalmente tenemos el argumento metafísico, llamado también cosmológico, que tiene como punto de partida las cosas sensibles o el mundo material. Vamos a presentar cada uno de estos argumentos insistiendo particularmente sobre el último. Veamos en primer lugar el argumento gnosiológico elaborado por San Anselmo de Canterbury, muerto en el año 1109, que postula lo siguiente: no es posible pensar algo más grande que Dios. San Anselmo pensaba que, por definición, Dios es algo de lo que no se puede pensar que sea menor que otra cosa. Aliquid quo nihil maius cogitari possit. Ahora bien, lo que existe en la realidad es mayor que lo que solo está en el pensamiento. De ahí que, si no se puede pensar algo más grande que Dios, Él no existe solamente en el pensamiento, sino también en la realidad, pues es más grande lo que existe en la razón y en la realidad que lo que solo existe en la razón. Es el argumento famoso del proslogion de San Anselmo. Voy a hacer solo dos observaciones críticas a este acercamiento anselmiano, tomadas de Gilles Emery, mi profesor. En primer lugar, que no se puede pasar de un concepto de la mente a la necesidad de una existencia real. No puedo deducir la existencia de una cosa a partir de su esencia. La fórmula clásica en la que se sintetiza esta enseñanza es apose ad esse non valet consequentia. Del poder ser al ser no vale la consecuencia, la ilación. En segundo lugar, este argumento supone erróneamente que podemos definir la esencia divina. Es en el fondo el error de Eunomio, discípulo de Arrio. Como lo veremos en su momento, en la sección del Tratado Trinitario, la sección histórica, solo Dios puede tener un concepto acabado de sí mismo.